acerco a vos, a qué sé yo, te digo, mirá esto, aquello. Pero... Magali Barca, no, que se llama Cuentos de ella. No, hablo en serio. Cuentos de ella son como... Son muy buenos. Otra cosa es que yo... Como el mismo nivel de... Viste que vos tenés un libro de cuentos. Por ahí algunos cuentos te gustan más que otros. Tiene una prosa hermosa, son dinámicos, la atención se mantiene. Si me encuentro la voy a poner. Me lo vendió el libro, yo Caricia ya la tengo leída. Pero las otras muchachas me lo vendieron. Esto es, para esto sirve ver videos, para saber interesarte. Si querés acá te lo presto. Yo pensé que... No, yo lo voy a comprar. Bueno, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición del diálogo de escritoras y escritores de América Latina, perdón la agitación. Soy Ezequiel Martínez, director de la Feria del Libro, y esto me pasa todo el tiempo, corro de un extremo al otro de la feria, trato de estar en todas las actividades posibles al mismo tiempo. Todavía no me han clonado y no me van a clonar, así que no hay que alarmarse por eso. Pero bueno, hay veces que me gusta especialmente estar, y esta es una de esas ocasiones. En primer lugar, porque es una de las actividades tradicionales de la feria, este diálogo, es uno de los gustitos que nos damos, ¿no? Esto de reunir a autores y autoras de varias partes de América Latina, que quizás es el que más nos cuesta, porque es difícil, y agradezco y pido un aplauso para Jorgelina Núñez. A veces le pido paciencia porque intentamos traer de la mayor cantidad de países de América Latina posible, ¿no? Desde México para abajo, ¿no? Y a veces tenemos que esperar porque tratamos de tener la ayuda de embajadas, de centros culturales. En este caso agradezco a la Fundación Medife, que colaboró para que Eduardo Halfon estuviera aquí. Pido un aplauso porque lo logramos por fin. Tenerlo acá para mí es un placer enorme. Esta es mi cuarta feria como director, y desde la primera que le vengo diciendo a Eduardo, quiero que vengas a la feria, quiero que vengas a la feria, y este año lo logramos, así que para mí nada, me siento sumamente feliz, y por supuesto que esté con Martín Coan. Pero es uno de la boca, digamos, ponele, pero digamos, es una dupla de lujo para inaugurar este diálogo, y a Maxi también, que nos hace acá la caramba para moderar también de lujo este encuentro. Así que yo digo, este es un chiste que repito desde el primer año también, que a mí cuando me nombraron director de la feria me subieron a un parque de diversiones y no me puedo subir a ningún juego. ¿Qué quiere decir esto? Que organizo estas cosas maravillosas y después no me puedo sentar a escucharlas porque me tengo que ir rajando a otra cosa, pero después, créanme o no, veo todo por YouTube, porque nosotros grabamos todo, pero posta que me siento a lo largo del año volviendo y saboreando las charlas, los diálogos y demás. Yo sé igual, por ejemplo, que mañana va a estar Eduardo de vuelta, entonces ahí me guardo el huequito. Digo, bueno, no lo veo con Maxi, con Martín, pero lo veo mañana, que va a estar con Inde, paso el chivo también. Sí, 5:30. Pero bueno, eso también, porque a veces se queda gente afuera y dice mucha, hay una segunda oportunidad, pero nada, los dejo un ratito con Jorgelina, que les va a contar muy brevemente cómo va a seguir esto, y después sí con esta, como dice Mirta, que tuve, hasta Mirta tuvimos el otro día, con esta mesaza. Gracias Martín, gracias Eduardo, gracias Maxi, un lujazo, en serio. Bueno, muchísimas gracias por estar acá, muchísimas gracias a nuestros tres invitados. Yo les voy a referir muy brevemente esta cuestión. Ustedes tienen en su poder el programa del diálogo de escritores y escritoras. No voy a abundar en destacar la calidad de los escritores y escritoras que van a participar del diálogo, pero quiero decir una sola cosita. En este momento en el que todo parece tan difícil,
y muchas veces en este diálogo hemos tratado de buscar cuáles son los puntos comunes entre tantos escritores y escritoras que escriben de manera diferente y los abordajes son muy distintos y los países son muy distintos. Tratamos de buscar los puntos comunes y en este año particularmente yo voy a destacar algo. Me encanta la diferencia, quiero hacer un elogio de la diferencia y quiero hacer un elogio del diálogo en la diferencia. Me parece que es lo más destacable y creo que los que nos tenemos que llevar como buena experiencia de este encuentro. Así que no les digo nada más, los esperamos en la mesa que sigue a las 19 horas y luego por supuesto la de mañana y la del domingo, lunes y martes que cerramos a las 19 horas. Ahí tienen el programita para que lo tengan en mente. Muchas gracias. Buenas tardes. Creo que todos y todas compartimos una alegría muy grande por poder escuchar a estos dos escritores que admiramos tanto. Gracias a Jorgelina que lo hizo posible, a todos los que intervinieron para que podamos tener a Eduardo Halfon y a Martín Cohen con nosotros. ¿Viste que se llenó la sala, Martín? Tuvimos un chiste interno, vamos a decirlo para romper el hielo, cuando se amplió la sala, porque se sabía que iba a haber una gran convocatoria, y Martín dijo, ¿querés contarlo vos? Bueno, porque esto iba a ser una sala bastante más chica, y dijeron, no, pasamos una sala con el triple de capacidad, y dijeron, no, bueno, vamos a pasar de eventos con sala repleta a eventos con sala media. Yo prefiero las salas chicas, excepto casos como este, que por la amabilidad de ustedes ha quedado chica esta misma sala, pero eso por la generosidad de ustedes. Bueno, Y por Eduardo. y bueno, Que lo Eduardo trajo Halfon. Medife, yo vine en el 15. No era negocio. Bueno, el título, Eduardo, bienvenido. Bienvenido a la Argentina, técnicamente hablando. Gracias, Maxi. Gracias. ¿Cómo estás? Para muchos es el primer encuentro, ¿no? Me imagino muchos lectores y lectoras que se han incorporado al fervor también por Halfon. Sí, hola a todos y todas. ¿Se escucha? Sí, ¿no? Más o menos, hablo así. ¿Se puede subir un poquito el volumen? A ver, ¿ahora? ¿Sí? Gracias, Maxi, gracias, Ezequiel, que ya desvaneció, se fue. Vine a Buenos Aires por primera vez hace 9 años. Este es mi segundo viaje a Buenos Aires. Llevo 9 años esperando volver. Tengo una afinidad, Martín, con esta ciudad, ¿no? Con los argentinos. Yo no sé qué es. Llevo desde ayer diciéndolo, Maxi, que sin duda es donde mejor me siento como escritor, en Argentina. En Latinoamérica es donde mis libros se leen mejor. Tal vez alguien aquí sabe por qué, yo no sé por qué, ¿no? En Guatemala no, en México no, en Colombia no, en España no, pero aquí sí. Entonces era una deuda pendiente que tenía conmigo mismo, ¿no? de volver. Estoy agotado, vengo de Berlín, o sea, estoy con horario europeo, entonces, pero muy contento de poder hablar en español, por primera vez en mucho tiempo, ¿no? Estoy muy contento. Bueno, el título, que es un punto de partida de la charla, tiene que ver con la subjetividad. Y yo me permito agregarle, con la anuencia de estos dos escritores que tenemos tantas ganas de escuchar, y a eso vamos, la subjetividad en relación a la memoria histórica, que me parece que es un tema que a muchos y a muchas nos habrá, entre otras razones, convocado para leerlos, releerlos y seguir leyéndolos. Me parece, Martín, que esa columna vertebral une mucho de las obras de ustedes desde la diferencia, ¿no? La subjetividad en Eduardo es, como hemos dicho, un poco borgiana, ¿no? Hay un Halfon que es él y es el otro, ¿no? Es el otro y el mismo. Y en Martín la subjetividad, de acuerdo a la obra que uno recorra, en general, no solo de lo que es memoria histórica o de lo que uno pueda recorrer respecto de la historia de nuestro país en este caso, está construida de diferentes estrategias.
En Confesión hay una particularidad, pero en Ciencias Morales son personajes protagonistas como pudieron haber sido en otro lugar. Lo que quieras decir, Martín, para romper el hielo en relación a este tema, para empezar este diálogo entre ustedes. Lo que quiero decir es buenas tardes, pero tengo más cosas, esperen. En mi caso me parece que la cuestión de la subjetividad, muy rápidamente diría, ¿dónde situamos exactamente la subjetividad? ¿Dónde situamos exactamente al sujeto? Sobre todo teniendo en cuenta que no es exactamente lo mismo el autor o la persona que habla, en este caso yo que estoy sentado acá, Eduardo, no es exactamente eso el sujeto, aunque estemos habitados por un sujeto, y me parece que eso es lo que habilita la posibilidad de preguntarse en qué lugar situamos exactamente el sujeto en cada caso. Si es la persona ya sabemos dónde está ahí sentada o está ahí parada. Si en cambio pensamos el sujeto como algo que nos habita o que emana de nosotros, pero no somos exactamente nosotros, es posible pensar dónde lo situamos y sobre todo dónde lo situamos respecto de las palabras y respecto de la memoria. Porque existe la posibilidad de pensar que lo primero es el sujeto, que el punto de partida es el sujeto y que de ese sujeto surgen las palabras, que correspondería a la idea del escritor escribiendo. Y se puede pensar también que el punto de partida, lo que está dado, es el sujeto y que ese sujeto hace memoria. Yo tengo tendencia, no digo que eso no funcione o no tenga su validez, tiendo a pensarlo al revés. Hay palabras, hay lenguaje o hay narraciones y esas palabras y ese lenguaje y esas narraciones constituyen un sujeto. Y hay memoria y hay legado en la memoria y esa memoria constituye al sujeto y no el sujeto a la memoria. Y eso me parece que permite un margen de maniobra mayor que si identificamos completamente sujeto con persona real, entonces sí, hay uno que habla y hay uno que recuerda. Pero si pensamos que las palabras tienen la posibilidad de producir subjetividad y que la memoria produce al sujeto del recuerdo y no solo el sujeto del recuerdo, la memoria, el movimiento es distinto y me parece que tiene otras posibilidades para la literatura. Porque en ese caso hay que construir al sujeto en el texto, no está dado. Es decir, hay que construir una percepción, una sensibilidad, una voz, una mirada, hay que construirla. Incluso si los textos son autobiográficos, como tienden a serlo los de Eduardo, hay una construcción literaria de esa voz y esa mirada y esa sensibilidad. En mi caso, lo digo más brevemente, me suele atraer mucho más en la literatura construir subjetividades que no son la mía y que no se parecen a la mía y que son incluso las contrarias de la mía. Subjetividades que ven el mundo distinto, o no solo distinto, de manera contraria como yo lo veo, con valores opuestos a los míos, y hacer de la literatura y de la escritura una experiencia con lo otro, antes que conmigo mismo. Entiendo que en los textos de Eduardo hay una posición, o efectivamente están las diferencias que vos marcás, pero yo diría, como lector que soy de sus libros, que hay un movimiento para ese sujeto que hace también que las palabras lo interpelen y que la memoria lo constituya, y que es la figura del abuelo en los relatos de Eduardo Halfon. Que no hay un yo, o el yo no está dado sino en la interacción con ese interlocutor que es el abuelo, y ese yo no está constituido en tus textos y entonces acude a hablar con su abuelo. La palabra del abuelo lo constituye, y la palabra del abuelo funda su memoria en el sentido que la memoria es un legado, y ahí ese legado es al mismo tiempo histórico, político, familiar y personal. Eso es lo que yo veo en los textos de Eduardo. Sumo, Eduardo, también están los padres. Esos padres, Tarántula se presenta mañana a 5:30 de la tarde acá en la feria con Inde. Están los padres, ¿no?, que envían a ese Halfon, que el lector tratará de indagar si es cuál de todos los Halfon, junto a su hermano, vuelven a Guatemala para ir a ese campamento a vivir el trauma, ¿no? A trasladar el trauma. Ahí es interesante, ¿no?, en relación a lo que decía Martín. Generaciones anteriores que van depositando, ¿no?, esa memoria histórica, y esa memoria, insisto con el tema y la palabra, la memoria del trauma, ¿no? Está difícil esto, ¿eh?
Igual puedes decir cualquier cosa y nos va a gustar. Voy a decir cualquier cosa, no tengo opción. A ver, sí, yo cuando vi el título de la mesa, Maxi, pensé en esto, Martín, en cómo nos diferencia el tema de la subjetividad, por lo menos en apariencia, a primera vista, ¿no? En cómo tratamos el yo, por decirlo de otra manera, para no usar la palabra subjetividad. A mí hay ciertas palabras que no termino de agarrar, ¿no? Identidad es una de ellas, ¿no? Que me persigue esta palabra, la identidad, ¿no? La búsqueda de identidad. Subjetividad es otra, pero si me hablas del yo, entiendo un poco más, ¿no? ¿Cuál es el yo para mí? ¿De dónde surge mi narrativa? Porque lo único que puedo hacer es hablar de mi proceso de narrar. Hay un yo, Eduardo Halford, ¿no? Pero que no soy yo, que es él. O sea, le presto mi identidad, mi nombre a un personaje para hacerlo, para hacerse a mí. Hay algo que, un juego al que estoy entrando, ¿no? De apariencias y de disfraces y de máscaras, ¿no? Quiero que él se parezca a mí. Y quiero que lectores y lectoras crean que soy yo, ¿no? Que ese sujeto es este sujeto. Bueno, no lo es. No lo es Tarántula o el boxeador polaco que acabas de leer. Es ficción, son historias de ficción que yo quiero que se lean como no ficción, ¿no? Entonces, el prestarle mi biografía a este señor, al prestarle mi subjetividad, quiero que el lector la crea. Incluso podría decirle, Martín, que yo le presto mi biografía para que él me cuente la suya. Porque lo que están leyendo no es la historia de mi abuelo, ni la historia de mis padres, ni siquiera la mía, ¿no? Uso mi vida como punto de partida. O sea, hay un trabajo de la memoria, absolutamente, como punto de partida, ¿no? Pero una memoria que no es fiable, una memoria que cambia, que se contradice, ¿no? Que es también subjetiva. Entonces, la memoria como punto de partida para crear un mundo, un universo ficticio, ¿no? Pero con semejanzas al mío. Yo creo que la diferencia en lo que yo hago, en lo que vos haces, es eso, ¿no? Que vos querés crear un universo opuesto al tuyo, ¿sí? Con ideas opuestas a las tuyas, o personajes. Yo quiero crear un universo que parezca a mí. Pero no lo es. Yo creo que ahí, en función de lo que estás planteando, que es un desplazamiento y no una mismidad, y que en todo caso una identidad, si se tratara de eso, no transcurre exactamente en la mismidad, sino en ese juego. Pero juego como hay, yo no sé nada, bueno, yo no sé nada de nada, excepto más o menos de palabras, pero ciertas máquinas que, ¿no? El movimiento se le llama juego. No es la fijeza y no es la mismidad, sino un juego que tiene corrimientos, porque pensaba en dos que están en tus textos. El que se llama el señor Hoffman, que es que un día se equivocan, y Eduardo lo cuenta, porque no padece de un mal que pero está bastante extendido entre escritores especialmente, que es la vanidad, y él no lo tiene, por suerte. Se equivocaron al nombrarlo, y hacer del error, justamente, no reaccionar afirmando no soy señor Hoffman, asumirlo. Y en el momento que lo asumís, es el título de uno de los libros de Eduardo, es que ese yo está dispuesto también a trastabillar y correrse y contradecirse. Si el otro te toma por otro, bueno, ser un poco ese otro por el que el otro te tomó. Y que yo creo que tiene también otra marca definitoria en tus textos, que es que todo el mundo se sorprende de que seas guatemalteco.
Entonces debe ser raro ir por la vida aclarando que sí sos eso que nadie puede creer que sos. No se sabe muy bien por qué, porque ¿qué idea de los guatemaltecos tienen previamente para que no encajes? Moreno, no sé, no esto. No esto, algo diferente a esto. Como uno aprende en el psicoanálisis con costos monetarios altísimos, problema del otro. Problema del otro. Pero como el que nos habla es el otro, pero me parece que justamente en lugar de arraigar, y además vos vivís en otro lado, y afincarnos ya en un lugar, sino una identidad, y aferrarte a la guatemaltecidad, como uno podría quedar aferrado a la argentinidad, no, situarte en ese corrimiento, en ese resbalar, de que todo el tiempo te tomen o se sorprendan de que seas o no seas lo que se supone que sos o no sos, y en lugar de acomodar esos corrimientos, jugar con esos corrimientos. Absolutamente. O sea, los motivo incluso, ¿no? O sea, quiero que me lo hagan, ¿no? El llegar a Japón disfrazado de árabe, ¿no? Porque necesitan que yo sea árabe, entonces juego el personaje de árabe, me pongo el disfraz de árabe y voy a Japón, por ejemplo, ¿no? Escritor guatemalteco, escritor ahora francés, ¿no? Porque viví en Francia, o alemán. Es una cosa camaleónica. Casi actoral, en el sentido de ponerse el ropaje de los personajes. Sí. Pero ¿sabes más qué es? Parece un chiste esto, ¿no? Y empieza como un chiste, pero hay algo muy interesante si escarbas un poco más. ¿Recordás Selig, la película de Woody Allen? Woody Allen. Que cambia de físico dependiendo de su ambiente, dependiendo de su contexto. Si yo me he visto de árabe suficientes veces, me empiezo a convertir en ese personaje. O sea, famosamente Chaplin decía que él empezaba a hacer el arte conforme se iba vistiendo, ¿no? O sea, se convertía en el sujeto, para volver a la palabra de la mesa, que estaba personificando. ¿Y no hubo un concurso de imitadores de Chaplin en el que Chaplin se presentó y perdió? Porque efectivamente si el juego entra en subjetividad, identidad y estereotipo, que si uno no responde al estereotipo, entonces tenés menos identidad que el que actúe el estereotipo. Porque lo que hicieron de Chaplin lo hicieron mejor que él. ¿Puedo decir algo? Sí. Antes de que sigas. Sí. ¿Hay guatemaltecos aquí? No parecen. ¿Parezco guatemalteco? Sí, él parece. No, siempre pregunto porque voy a hablar mal de Guatemala. Y ya ha pasado que esté el embajador. Ya me ha pasado. Entonces, ahora pregunto. No voy a hablar tan mal. Pero hay algo que sucede en Guatemala, Martín, que no sucede en Argentina. Y es que el guatemalteco, voy a generalizar, pero peligrosamente, no hay una sensación de patriotismo como la hay en Argentina. Pero eso es una virtud guatemalteca. ¿Perdón? Eso es una virtud guatemalteca. Sí, se puede ver como virtud. Pero entonces que yo me... Estás hablando bien de Guatemala. Está siendo el embajador de Guatemala. De una manera muy críptica, tal vez. O sea, el alejarme de Guatemala, tanto físicamente, porque llevo muchos años fuera, ¿no? Pero el querer empujarla de mi subjetividad, de mi yo, es algo muy guatemalteco. Y yo creo que es algo muy ajeno a un argentino. Un argentino asume con total entrega, con total patriotismo, su condición de argentino. ¿No? Donde vos pones patriotismo, yo pongo resignación. No sé si hay argentinos presentes, me dirán. Porque lo que yo creo, es una fatalidad. Me pasó hace relativamente poco, fui al cementerio de la Recoleta a ver la tumba porque estoy por escribir sobre Firpo, el boxeador, está la tumba ahí. Y con estamos haciendo ejercicios de xenofobia en la Argentina, que siempre fue un país muy hospitalario y muy receptivo, y estamos cada vez más
intentando marcar diferencias antipáticas con extranjeros, contradiciendo una de las pocas cosas buenas de la historia argentina, que es haber sido siempre un país abierto a quien quisiera venir. Por ejemplo, mis abuelos, como pasó con los tuyos. Leniani no es un apellido aborigen tampoco. Un país hecho con inmigrantes que está ensayando rencor contra los que vienen de afuera. Mala idea. Pero me parece que hay un fuerte antídoto, por lo menos desde la literatura, que es de lo que hablamos. Estamos en una sala que se llama Julio Cortázar, que vivió toda su vida afuera. Toda no, pero se fue a Francia en 1951, murió en el 84. Y el otro día acá enfrente, aquí en la feria, hicimos un homenaje a un escritor grandísimo como Juan José Saer, que vivió más de la mitad de su vida en Francia. Por un lado, quiero decir, esta tradición de irse, y a veces casi que la condición es para poder extrañar. Pero porque después tenés la otra figura que creo que pone un antídoto a la variable patriotismo. O, bueno, nacionalismo y patriotismo no es lo mismo, y yo estoy siendo impreciso, pero hay una figura al respecto que es Borges. Entonces me parece que Borges, por lo menos pensado desde la literatura, ¿no? Pero bueno, estamos en la Feria del Libro, Borges moduló una manera de la argentinidad y de la pertenencia y de incluso de la identidad, con antídotos, con fuertes antídotos contra el nacionalismo y patriotismo. Y la idea de la fatalidad en realidad es de Borges, porque en realidad en Borges estaba la idea general de no sobreactuar identidades, ninguna. El chiste que hacía Borges a García Lorca, que decía que era un gitano profesional, era en realidad en mofa a lo que Borges percibía como una sobremarcación de rasgos de identidad. Y para Borges la identidad no hacía falta marcarla, simplemente ocurría. En ese sentido la identidad para Borges es una fatalidad, y uno le dice soy fatalmente argentino, sin los fervores me parece, sin los fervores del que cultiva eso, o el que lo exalta, o el que lo muestra. Ocurre, la identidad ocurre, y yo creo que ocurre en la lengua. Yo viví toda mi vida en Buenos Aires, y he tenido exilios de 6 o 7 días en distintos lugares. Esos 6 días los vivo como un exilio. A veces me dicen, ¿vos viviste toda tu vida en Buenos Aires? No, estos 2 días los estoy viviendo en Varsovia, porque es como un exilio. Pero vos has vivido un exilio, estás viviendo un exilio real, y viviste uno forzado, y no por decisión propia, porque vas a Estados Unidos con tus padres. Y a mí vos lo marcaste recién al comenzar, de todas las cosas que a mí me intimidan de la idea de no vivir en Buenos Aires, que son varias. Si extrañás mucho la calle Guatemala acá en Palermo, es lindísima, porque conserva el empedrado, las vías del viejo tranvía y linda arboleda. Si extrañás, yo cuando extraño me busco una calle que se parezca a Buenos Aires. Es vivir fuera de la lengua, porque en definitiva la identidad como fatalidad aparece en la lengua. Cuando hablamos, sí está manifiesto lo que somos, de donde somos, incluso al interior del castellano. Porque incluso estamos diciendo Argentina y Buenos Aires, yo digo Buenos Aires, pero porque mi castellano es porteño, como el de Borges. Y me parece que esa idea de que ya estamos definidos por la lengua nos exime de señalarnos como porteño argentino, guatemalteco, lo que sea. Pero vos sabés, Martín, que en el caso de la lengua, mi situación se complica aún más, porque estoy exilado de mi lengua. Porque vive en Berlín. No, porque perdí el español. Yo perdí el español. Yo me voy de Guatemala a los 10 años, crezco en Estados Unidos, termino el colegio en Estados Unidos, termino la universidad. Al volver a Guatemala a los 23 ya no hablaba español. O sea, el inglés reemplazó, soterró, porque no lo reemplazó, lo hizo para abajo, ¿no? Sigue el inglés siendo mi lengua fuerte. ¿En qué soñás? En los dos, depende del sueño, ¿no? Depende si es erótico. O sea, ahí hay algo interesante, porque así como vos construís una operación ficcional, que quizás si tuviéramos una hora más nos pondríamos a preguntarte cómo es que empezó todo eso, y cuánto de eso está pensado para que los libros dialoguen entre sí, porque todos los que hemos leído varios de Eduardo
empezamos a decir, ah, bueno, esto encaja acá y tal personaje continúa en esta otra, pero ¿cómo es que tal cosa, etcétera? Pero así como hay parcialmente una reconstrucción, hay una construcción ficcional, también hay una reconstrucción de la lengua, ¿no? Como diferentes capas. Pero dijiste una frase que quiero recuperar y me gustaría que los dos hablen al respecto. Vos dijiste, la memoria no es fiable. ¿No te gustó hablar del lenguaje? Yo quiero hablar del lenguaje. Ah, bueno, sí, podemos. Yo dije que vos podés responder lo que quieras. Yo te hago una pregunta y vos podés decir que eso. La memoria no es fiable. Y la intervención de la literatura ahí, de la operación literaria ahí, ¿cómo funciona? Ya. Te diría, Maxi, que yo no sé vos, Martín, pero en mi caso la memoria es la materia prima. Pero cuando digo la memoria, hay varios tipos de memoria, ¿no? Está la que para mí es quizás la más importante, y es la memoria infantil. Y vos lo sabés, si me han leído, saben que para mí volver a la niñez es fundamental. O sea, vuelvo constantemente como si estuviera buscando evidencia o pistas de algo, ¿no? Pero estoy constantemente volviendo como que si fuera un álbum de fotos, ¿no? Y lo que hago es, empiezo a narrar a partir de una foto, a partir de una memoria. Pero no es una foto real, es una foto que yo tengo en algún lado y que enfoco, desenfoco, ¿no? Entonces esa es una memoria, pero también está la memoria familiar. El tío ahogado de duelo, ¿no? La historia de mi abuelo libanés al ser secuestrado, o sea, las historias de la familia, la memoria de la familia, y especialmente las que me interesan, son las memorias olvidadas, ¿no? De eso no se habla. ¿Por qué no? Esas son las que más me interesan. Cuando me prohíben hablar de algo, me interesa más saber por qué me están tratando de censurar. Entonces está la memoria familiar, pero también está la memoria nacional. Es la guerra en Guatemala, ¿no? La guerra que nos echó del país en 1981. Y la guerra, y la memoria de un pueblo, la memoria de mis abuelos, la memoria, ¿no? de nosotros como familia. El problema de la memoria, el problema y la bendición de la memoria es que no es fiable. O sea, puedo jugar con la memoria, puedo estirarla, puedo torcerla, ¿no? Puedo cambiarla. Entonces, en un ejercicio de ficción, eso es maravilloso. No estoy haciendo libros de historia o libros ¿no? Es ficción. Entonces, aunque uso todas estas memorias como trampolines, luego los dejo, ¿no? Lo que yo te quiero dar no es una memoria, ¿no? Es otra cosa. Es algo mucho más emocional que anecdótico. ¿Sí? Martín. Algo con el lenguaje y el exilio. Todas las veces que yo me exilié, que fueron muchísimas, pero porque fueron 2 o 3 días cada vez, hay algo que es agotador. Yo no, decime cómo, claro, vos manejás el inglés casi como lengua materna, pero vivís en Alemania. Y eso es importante. Empecé como el chiste de que hoy puedo hablar en español, pero estoy de vuelta, Sí, claro. en mi lengua materna. Porque cuando decimos lengua materna uno piensa en la madre, pero también uno se puede situar en la madre para entender lo que es la lengua. O sea, lengua materna es ponerle la idea de lo materno. Uno ve la madre, todo lo que significa, pero es también todo lo que significa la lengua. Porque, y después en términos prácticos, hay una proporción, a mí al menos me asombró la proporción en la vida cotidiana, en las conversaciones, en las que uno sigue la conversación, no diré que con la atención flotante, pero no con el 100% de la atención. No precisas el 100% de la atención para seguir una conversación, pero si no es tu lengua, sí. Y tenés que estar 100% concentrado todo el tiempo. Y es agotador. Porque si te concentras, entendés, y si te concentras un poco, ahora sí, si te concentras un poco, ya no entendés nada. Es un asunto
de todo o nada. Y es muy agotador vivir fuera de la lengua de uno, y ahí me parece una proeza. Pero al mismo tiempo es algo lo que estuviste expuesto desde muy chico, entonces estás entrenado para eso. Eso por un lado. Por otro lado, comparto completamente lo de la infancia. Yo no evito lo autobiográfico en general, pero las veces que he escrito sobre cuestiones de mi propia vida fueron de la infancia. Me acuerdo, sin yo haberlo previsto exactamente así, pero puesto a escribir un libro que se llama Me acuerdo, que está tomado del de Pérez, que a su vez lo tomó de Brainer, y todos lo vamos tomando y retomando y retomando y tomando, sin haberlo calculado exactamente, pero en un momento me resultó evidente que el único pasado propio que me interesaba recuperar era el de la infancia. No quisiera exagerar, pero si podemos pensar en un exilio no territorial y lingüístico, sino temporal, somos todos exiliados de la infancia. Yo me considero un exiliado de la infancia, que es a donde me gustaría y no vamos a poder volver. Lo comentábamos el otro día, me escribí un libro infantil. Yo no lo sabía, sí, yo en cambio, vos ya sabías, yo todavía no puedo creer haber podido retomar ese contacto con ese mundo que me revela hasta qué punto bueno, yo pregunto, porque en general uno deja lo mejor para el final, ¿o no? Cuando comes algo, lo más, la parte más rica, uno tiende a reservarla para el final. Y la infancia está puesta al principio, la vida está mal hecha. Está hecha de manera tal que sabemos muy prontamente que lo mejor ya pasó y que estamos exiliados de esa edad que nunca va a volver. Y hay algo que vos ponés, puedo citar un libro que es de otra editorial, Eduardo. En Biblioteca Bizarra vos ponés algo que me permitió pensar lo que yo mismo había leído y escrito, no me acuerdo, y que tiene que ver con la memoria. No solo ponés que no es fiable, la memoria es discontinua. La literatura la vuelve continua. La memoria está hecha de discontinuidad, de fragmentos. Los recuerdos no se articulan, los recuerdos aparecen fragmentariamente. Lo que tiene el formato del me acuerdo es que no precisas articularlos. Por eso el me acuerdo no es un texto ni autobiográfico ni memorístico, es una colección de recuerdos. Los recuerdos aparecen sueltos, lo que les da fluidez y articulación es la literatura. Y en el punto que vos decís, me parece que podría darse esta formulación, si te parece. Cuando vos decís lo que yo pongo es ficción y esa memoria es ficción, es que los materiales son reales, pero su articulación es ficcional. Y ahí está la operación literaria, ¿no? ¿Usamos este? Sí, exactamente. Es darles la ilusión, la apariencia de ser un todo, ¿no? De estar unidos, cuando en realidad son pequeños momentos, ¿no? de esa expulsión de un paraíso. Ahora, en mi caso, Martín, yo tengo el momento exacto en donde eso sucedió. ¿Cuál es? El día que nos fuimos de Guatemala. O sea, el día de mi 10º cumpleaños, el 20 de agosto del 81, es el punto en donde yo dejo de ser niño. Porque tuve que crecer rápido, tuve que cambiar de lengua, tuve que cambiar de vestuario, si quería amigos tenía que ser como ellos, ¿no? Entonces hubo un crecer ya. Y ahí empezó algo Y ahí empezó. que la obra retomaría metafóricamente, Sí, ¿no? entonces en la obra, Maxi, yo estoy constantemente queriendo regresar a ese paraíso perdido. O sea, hay un esfuerzo por volver a esos primeros 10 años. ¿Sí? No a mi memoria, a mis memorias de esos 10 años, de ese lugar del cual fui exilado, ¿no? Un desexilio, ¿no? Para hablar de alguna manera de repatriación Sí. simbólica, territorial, lingüística, digo, tiene muchas connotaciones. Lo que no quita que la infancia ya no estamos incurriendo, entiendo, ni en idealizaciones más de lo razonable. Hay momentos, disgustos, amarguras, contrariedades, fastidios, pero todo eso que ocurre en la infancia, incluso los disgustos, transcurre en una dimensión de plenitud temporal, como una especie de absoluto del tiempo, porque cuando uno es niño no es que no sepa que el tiempo pasa y que alguna vez se acaba, y no solo estoy pensando en la vida y la muerte, es una cosa, no nos angustiemos.
me digo yo a mí mismo y hablo en plural porque estoy habitado por las dudas. Porque algo sobre lo que yo escribí en el libro para niños, que son las tardes de las vacaciones de verano en la infancia. Una tarde de enero acá, de las vacaciones de verano en la infancia. A un chico de 8 o 9 años no es que no sepa que esa tarde se va a terminar, que a las 7:30, 8 de la noche el sol baja, se va a hacer de noche, vamos a cenar, nos vamos a dormir. No es que no lo sepa, sin embargo la vivencia del tiempo en una tarde de infancia parece eterna. Es una especie de absoluto. El tiempo en la infancia se expande y así como el mundo luce más grande de lo que es, el tiempo luce más grande de lo que es. Y me parece que hay una plenitud de la temporalidad. Cuando uno va creciendo ya le va viendo los bordes al tiempo. Lo otro lo tenés que deducir. Si te preguntan, ¿esta tarde es para siempre? No. ¿Estas vacaciones son para siempre? No. Y sin embargo, mientras la vivís siendo chico, tiene algo de un para siempre. Yo creo que una parte de lo que echamos de menos es eso. En tu caso, Martín, no es tu infancia la que narrás, porque no es un esfuerzo autobiográfico, pero en Ciencias Morales volvés a un periodo y a un colegio que sí es de tu infancia. Sí. No, en H15, ahí hay todo un tema. Es adolescencia. Es adolescencia. Porque hay una tendencia, me parece, epocal a extender la infancia. La adolescencia hasta los 40, y bueno, no me iba a meter con algo que me arrepentí, no lo voy a decir. El corte es 12, 13. Mirá, cuando yo... El corte judío es que es. El corte judío cuando naces. Pero el corte cronológico sí, y es muy sabio. El corte, justo estuve escribiendo sobre eso, ¿podés creer? La transición de infancia a adolescencia. Estuve justo hasta ayer escribiendo sobre eso, porque hay un cuento de Cortázar que es El otro cielo, que tiene que ver con eso. Con el niño que va a la Galería Güemes y se asoma al lugar donde sabe que está la prostituta, pero ya sabe eso, todavía es niño, ya no es tan niño. Esa transición que está en Benjamin también. De hecho, hemos dicho Chaplin, Woody Allen, Benjamin, estamos nombrando judíos. Hay un texto de Benjamin que también tiene que el niño que se aventura en las calles de Berlín, más allá de los lugares a donde la madre suele llevarlo, se aventura a barrios que no conoce, no es grande, pero ya tampoco es tan chico, y descubre el barrio de las prostitutas. Nos cambia el cuerpo, cambia todo. Bueno, si cambia el cuerpo, imagínense, una vez si cambia el cuerpo, cambia todo. Pero en Ciencias Morales, mientras yo pensé fui buscando ideas para la novela. La idea de la novela era escribir sobre un colegio, que es el colegio, efectivamente, el colegio al que yo fui. ¿Sabes qué me gusta decir de esa? Me gusta, no me gusta, es decir, encontré una definición en la que me reconozco sobre esa novela. La narración no es autobiográfica, las descripciones son autobiográficas. Porque está hecha en lugares que conozco. La descripción de los lugares es autobiográfica porque es mi memoria personal de esos lugares. Pero lo que narro no es una memoria personal porque no me pasó a mí. Ahí aparecen dos cosas al mismo tiempo que decías antes. Una es esa oposición en la tensión del punto de vista de alguien con quien no estás de acuerdo y opera en la descripción, volviendo al título inicial, sacamos subjetividad, ponemos yo. Es contar un él o un ella. Mientras yo le busqué la vuelta a la novela, como uno busca ideas alrededor de algo y ensaya a veces con apuntes, a veces mentalmente, tramas posibles. Mientras probé esas posibilidades narrativas con distintos puntos de vista desde el mundo estudiantil, que fue el mío y el que yo conozco, el que habría correspondido a mi yo, no se me ocurría nada. Y apenas pensé en la preceptora, en María Teresa, que era lo otro en varios sentidos. Era integrante era una de las autoridades del colegio, lo otro del plano de los estudiantes, era la que controlaba y sancionaba, no eran los controlados ni los sancionados. Era más grande, no era tan grande, pero cuando uno tiene 13, alguien de 20 o 21 te parece una persona muy grande. Como yo la escribí a los 40, me di cuenta que no era tan grande, pero para alguien de 14, 15 era muy grande, era una autoridad de la institución y era una mujer
Entonces solamente bajo la idea de escribir desde una subjetividad que no era la mía. Aún cuando yo estaba en el colegio en esos mismos años, es que se me ocurrió una novela. A ver, solo voy a decir, yo sé que ¿cómo estamos? ¿Bien? Hasta ahí medio. Las descripciones son autobiográficas, que me encanta la imagen. Yo lo digo de una manera similar pero distinta. Yo digo, uso el teatro como metáfora, ¿no? Digo que lo autobiográfico es el telón de fondo, que es lo mismo. O sea, la descripción, el escenario, El cartón pintado de atrás. el cartón pintado de atrás y los props, los muebles del escenario son tomados de mi vida. Pero el drama que voy a insertar en ese contexto autobiográfico es ficción. La historia que voy a contar está metida en una descripción autobiográfica. O sea, que es lo mismo. Sí, completamente. Algunas cosas que seguro mañana siguen con Inde. Sigan con Inde mañana esto. Que podríamos hablar. Cindy Pomeraniec, es muy famosa, pero tampoco es Susana. Díganle La queremos y la admiramos. Bueno, no, pero hay algo que me parece que, aunque sea para hacer una mención, porque probablemente no sé cuántos o cuántas van a poder venir mañana. Venga. Ojalá todos. Pero hay algo también, pensaba en la construcción de la obra como una obra que dialoga entre sí, Eduardo. Entonces, una obra donde se van resignificando, reencontrando personajes en diferentes instancias. ¿Y cuánto de eso fue estratégico, si querés vincularlo con el pre-10 años de Guatemala o no, en esa reconstrucción, pero cuánto fue estratégico para una obra que no se terminó de escribir, ¿no? Porque es esa historia que tendrá los libros por venir para que la terminemos de leer. Yo no sé si lo hemos hablado, creo, antes, Maxi, pero no sé si sabes, yo soy ingeniero, ¿no? Eso explica muchas cosas. Eso sí, debería, ¿no? Y no quiere decir eso que estudié ingeniería, porque estudié ingeniería, pero aparte de estudiar ingeniería, soy muy ingeniero, lo cual quiere decir que soy muy neurótico. Y planifico mucho, y soy muy ordenado, muy ritualista. Acá tuvimos un presidente ingeniero y no era así. Le confiamos al ingeniero. Yo sí. ¿Vos sí? Habrás sido mejor estudiante. No. En 2 años hay elecciones. No era buen estudiante. No era malo, pero no era bueno. En el único momento de mi vida donde dejo de ser ingeniero es cuando escribo. ¿Ya? Yo no sé tu caso, pero en mi caso yo me siento a escribir sin saber nada, más allá de una imagen. O sea, tengo una imagen en la cabeza, tengo esta foto, ¿no?, que quiero describir, pero no sé qué es. No sé si voy para allá o para allá, si es un cuento de una página o un libro de 130. No lo sé. No lo sé. Y después de 20 y pico de años de trabajar de esta manera, ya entiendo que esa es mi manera de trabajar, que tengo que confiar en que la historia se va a ir dando, ¿sí? En que no estoy en control. No estoy en control. Tengo que soltar el control, que para un ingeniero judío es muy difícil. Pero lo he aprendido a hacer. Entonces, ¿qué pasa con estos libros que van formando una especie de libro total? Porque eso es lo que está pasando, ¿no? Sí. Yo publiqué El boxeador polaco en 2008 y voy a tratar de ser rápido con esto, porque es una larga historia, pero voy a resumir. Y en ese momento era un librito de 6 cuentos, 6 relatos, hilvanados por 2 cosas. Una voz, el narrador, Eduardo Halford, nace ahí, nace con estos 6 relatos, era un mismo narrador, y la historia de mi abuelo polaco, ¿no? Entonces eran relatos de autónomos, independientes, en donde la historia de mi abuelo polaco en Auschwitz iba surgiendo poco a poco, hasta que al final del libro llegó la historia. Ya está, publiqué el libro y yo pensé que ahí había terminado ese narrador. Pero de pronto, 2 años después, uno de esos cuentos continúa y se convierte en capítulo de otro libro que se llama La Pirueta. 3 años después, otro de los cuentos originales se vuelve capítulo del monasterio. Y empiezo a ver, sin ninguna planificación, cómo un libro se convierte en libro madre.
por decirlo de alguna manera, y empieza a engendrar libritos, ¿no? Personajes se empiezan a repetir, historias continúan, se contradicen a veces, ¿no? Yo no sé qué va a pasar, yo no sé qué personajes voy a retomar o qué historias voy a continuar. Voy dejando cosas y luego esas cosas como que me alcanzan, ¿sí? Y me piden continuar. Entonces, Tarántula es el séptimo de esta novela en marcha, si se quiere llamar así. En traducciones ya los juntan, que es la evidencia de que es una especie de todo, ¿no? Una especie de proyecto, pero no ha habido ningún tipo de planificación. No sé si habrá un octavo. Mis editores me preguntan acá, no lo sé, de verdad no lo sé. Mi manera de trabajar es desde el no saber. Siempre trabajo y escribo cosas, pero no sé qué son. Martín, me gustaría que, contrastando, ¿no? Porque ya es evidente que es otro el modo y la planificación en vos, pero para cerrar también me gustaría que, para seguir hablando de lo que los une y lo que los diferencia, ese proceso, es un proceso de planificación en vos. Sí, ahí hay una diferencia. De todas maneras, sí, yo tiendo a, porque no soy ingeniero, entonces no tengo que resolver este, tengo que resolver otros problemas, mayores seguramente, pero a mí me gusta saber. A mí me gusta saber lo que va a pasar. Y no me ocurre solo la escritura. No, te habrá pasado que llegas a un lugar, te suben en auto y te llevan y no te dicen a dónde. Como son muy amables, te van a llevar a un hermoso lugar, pero no te dicen cuál es. ¿A dónde estamos yendo? Ah, a comer, al hotel, pero no te lo dicen. ¿Y por dónde vamos a agarrar? ¿Y a cuánto estamos del lugar al que estamos yendo? ¿Son 10 minutos? ¿1 hora? Díganmelo, porque quiero saber lo que va a pasar. Es que sí, yo soy así en la escritura también. Me pasa lo mismo en la escritura, solo que dos cosas. Como soy así, es que puedo también calibrar lo imprevisible que la escritura tiene de por sí, porque dado que todo lo que se puede prever, yo trato de preverlo, lo que es fatalmente imposible de calcular, no se puede anticipar porque no existe hasta que la escritura no lo hace ocurrir. La idea de que algo ocurre en la escritura no es la ejecución de algo ya pensado. Uno puede tener algo ya pensado y procede a esa ejecución en la escritura, y en la escritura ocurren otras cosas que no existen hasta que uno no escribe, y uno no las puede prever, y sería necio resistir a eso o intentar dominar eso. Pero a priori mi tendencia es tratar de saber a dónde voy, a dónde vamos, qué vamos a comer, qué va a pasar. Por eso también me cuesta mucho estar en ciudades que no conozco e intento conocerlas rápidamente. Por lo menos la zona en la que me voy a manejar la conozco. Y ciudades, he dado indicaciones a turistas en ciudades a las que habían llegado esa misma mañana. Porque sé por dónde se llega y por dónde se sale, porque si no me angustio. ¿Hay que cerrar? Sí. ¿Puedo decir una cosa? Diga lo que quiera. Sí, solo no quiero que quede en el aire que es mágico el proceso y que salen las cosas como que si fueran, ¿no? Hay una ingeniería y el ingeniero Halfon tiene su momento, pero es después. Si yo termino, llego al final, se prende la luz, digo, esto es lo que estaba haciendo, ahora hay que ordenarlo. Claro. ¿No? Y ese es el trabajo más largo para mí, ¿no? Porque hay una ingeniería de estructura, de juntar fragmentos, de una ingeniería de lenguaje, claro, la más importante, ¿no? De trabajar el lenguaje. Más, en mi caso, que es un lenguaje ajeno. Claro. Después de varias extranjerías, Martín, ¿querías decir algo último? No, quería volver sobre lo que dijo Eduardo al principio y agradecérselo especialmente cuando marcabas con mucha generosidad y con mucha amabilidad, que te sentía muy bien acá, porque uno tiene también muchas muy buenas experiencias en distintos lugares, sin dudas, pero un poco también me quedé pensando en eso que decías, que en la cuestión de la conversación literaria, espero que hoy no haya sido un contraejemplo, te sentías especialmente bien acá, porque creo que se debe, al menos en alguna medida, en relación a qué es lo que sostiene la conversación literaria, es que el sistema educativo en la Argentina es muy bueno, plagado de problemas como el tal, de deterioro como el tal, el sistema educativo es muy bueno,
Los que tenemos formación en literatura en la educación pública argentina tenemos, lo digo con orgullo porque no es un mérito mío, nuestra formación es excelente. Incorporamos también la práctica de no aislarnos en el ámbito universitario y tener prácticas de comunicación, espacios sociales por fuera de la universidad, sobre la base de una extraordinaria formación en la educación pública argentina. Y como está siendo sostenidamente hostigada y basureada, creo que hay una clave para lo que vos dijiste que tiene que ver con eso y te la quería agradecer especialmente. Por un lado, a las